Hay un relato bastante interesante en la Biblia que quisiera compartir contigo en esta mañana y quería leer, mira, Hechos capítulo 13, versículo 13 en adelante, una historia bastante interesante. Dice que habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan es Juan Marcos, el autor del Evangelio de Marcos. Juan Marcos, apartándose de ello, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo. Bueno, en este viaje misionero que describe este versículo con Pablo y sus compañeros, entre ellos estaba Juan Marcos acompañando a Pablo, pero Juan se aparta de ellos y se va. Y no se sabe por qué razón Juan abandona la misión. Pero es evidente que Pablo no acepta esa decisión, no la acepta, no está de acuerdo, y la relación no queda muy bien. Ellos están juntos, sirven juntos, van en ese viaje misionero juntos, pero en algún momento Juan Marcos, por algún motivo que no describe la Biblia, se aparta y se va. Y aunque esa decisión que tomó Juan no afectó la misión, porque ellos siguen predicando y evangelizando, sí ocasionó más adelante cierta tensión entre Pablo y Bernabé. Bernabé era compañero de Pablo. ¿Se acuerdan que Bernabé, cuando Pablo tiene su conversión, nadie se quería acercar a Pablo? Y es Bernabé el que lo ayuda, el que lo lleva a los apóstoles, el que lo dirige en los primeros pasos. Y se vuelven grandes compañeros de servicio en la misión. Las misiones de evangelismo. Pero esta decisión de Juan que ocurre en este momento, más adelante ocurre un quiebre entre Pablo y Bernabé, porque Bernabé era tío de Juan Marcos. Pero bueno, en definitiva, más adelante ellos, Pablo y Bernabé, restablan su relación. Entonces Juan se va de este conjunto de hermanos que están sirviendo, se va, y esa decisión, primero, Pablo no está de acuerdo. Y en el capítulo 15, en el capítulo un poquito más adelante, 15, en Hechos 15, 36, un poquito antes, el 36, leemos acá: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, su compañero: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, que era su sobrino. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. O sea que acá, por eso más adelante provocaba este conflicto que vemos ahora, la decisión que toma Juan. Y miren lo que dice el versículo 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. O sea que esto provocó una separación entre Bernabé y Pablo. Bernabé, tomando a Marcos, su sobrino, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria, Cilicia, confirmando a las iglesias. Entonces, esta separación no fue muy amistosa, que digamos, porque ellos tenían opiniones enfrentadas con respecto a Juan Marcos. Pero el peso de la evidencia favorece la decisión que Pablo tomó. Pero lo importante es que más adelante ellos se reconcilian. Y decimos que, simplemente una anécdota, en Colosenses capítulo 4, versículo 10, acá podemos ver que Juan Marcos era sobrino de Bernabé, porque dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé. Pero yo te quiero decir, mira cómo termina toda esta historia, esta cosa interesante, en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Ya los años pasan, Pablo es una persona madura, y Marcos también es una persona madura, y mire cómo termina esta historia. Juan Marcos, se convierte en un instrumento útil para el ministerio de Pablo. O sea que primero Pablo no lo quería por la decisión que él había tomado de desertar, de irse. No estuvo de acuerdo. Eso provocó que más adelante
hubiera un quiebre en la relación de Pablo y Bernabé, que eran compañeros, ellos eran compañeros, salían juntos a evangelizar, tuvieron una relación preciosa, pero eso provocó un quiebre porque Bernabé quería llevar a su sobrino, Pablo no está de acuerdo, bueno, y se produce un quiebre. Pero más adelante podemos ver cómo el Espíritu Santo registra unas palabras tan lindas que nos hace ver cómo, hermano querido, vos y yo crecemos en el Señor, que no somos los mismos cuando nos hemos convertido al principio, que el Espíritu Santo está haciendo una obra, que muchas veces tomamos decisiones malas, negativas, como Juan Marcos, desertando de la obra o desertando del Señor, o vaya a saber qué cosa. Pero el Espíritu Santo no nos abandona, el Señor no nos deja ahí con nuestras malas decisiones. Y mismo Pablo, vemos cómo Pablo evoluciona o crece, mejor dicho, en el ministerio. Aquel Pablo tosco, el Pablo que no le dio otra oportunidad a Juan Marcos, porque bueno, en ese momento hasta yo creo que el Espíritu Santo lo guió. Pero vemos en la vida personal de Pablo otro tipo de liderazgo, Miren lo que dice acá en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Pablo le está escribiendo a Timoteo. Y él pone así: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos, que es el mismo, aquel que estábamos hablando, y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Miren qué cosa más linda esto. Bueno, acá evidentemente Marcos vivía en algún lugar de la ruta que Timoteo tomaría de Éfeso a Roma. Y este Marcos, bueno, recordemos que fue el autor del Evangelio de Marcos, llamado Juan en algunos pasajes, como hemos visto, que era sobrino de Bernabé. Entonces, vemos acá en estos versículos cómo a través del tiempo Juan Marcos se había convertido ahora en un siervo valioso, y cómo también Pablo reconoce esa bendición en este Juan Marcos que antes, bueno, se había desertado. Entonces yo lo que te quiero decir es esto: mira, a veces nosotros fallamos, a veces nosotros hacemos cosas que no están bien, porque estamos creciendo, estamos madurando. Pero el Espíritu Santo no nos abandona, el Señor siempre está con nosotros para ayudarnos. Seguramente después que él tomó la decisión al tiempo, Juan Marcos vio que no estaba bien lo que había hecho y retomó su servicio al Señor y empezó de nuevo su crecimiento. Así que tal vez me está escuchando alguien que ha tomado decisiones que la han apartado del Señor. Pero quiero decirte que Dios no te desecha. Dios todavía tiene planes contigo. Dios todavía, los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, están latentes. Y lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos para que el Señor nos pueda renovar, nos pueda levantar y podamos ser útiles para su obra.